Compañeros, muy buenas tardes. El día de hoy me corresponde hacer la presentación de mi trabajo de seminario de investigación educativa que desarrollamos durante este último periodo de la maestría en educación y docencia. Esta es la primera diapositiva. Como ven ustedes ahí, tenemos la primera parte de este gran trabajo que tuve la suerte de iniciar y culminar el día de hoy con esta presentación. Dice: propuesta de diseño instruccional. La descripción metodológica básica en el diseño curricular, que según señala Díaz Barriga, Lule, Pacheco y Rojas, esto es producto de una amplia revisión sobre diversos documentos referentes al currículo y ha sido aplicada y probada en especialidades para el nivel superior. Por otra parte, dicha metodología, más que abordar todos los aspectos necesarios para el diseño de una manera grupal, muy general, se puntualizan los aspectos que se consideran esenciales académicamente en un nivel de especialidad que resulta útil para cualquier diseñador de programa de estudio. Como los clásicos quienes representan este enfoque, Tiller y Taba, en cuyas metodologías han influido en forma decisiva la elaboración de proyectos curriculares en instituciones educativas. Y se compone de 4 grandes fases. La primera, fundamentos de la carrera profesional. El segundo, la elaboración del perfil de egreso. El tercero, organización y estructura curricular. Y el último, la evaluación continua de la currícula. Y esta es la ponencia que hago referencia en este trabajo final de esta materia. Y dice: planteamiento y formulación del problema. Escuelas normales interculturales bilingüe. Ponencia. Lengua náhuatl. 1. Propuesta de contenidos para enseñar lengua indígena náhuatl en el primer semestre de la licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe en la Escuela Normal de la Huasteca Potosina. Efectivamente, esa institución se encuentra ubicada en el estado de San Luis Potosí, dentro del municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, en un ejido cercano a esta ciudad que se llama Ejido La Cuchilla, municipio de Tamazunchale, estado de San Luis Potosí. Desde luego, con todos los antecedentes, después de ubicar la institución y el lugar donde se elaboró dicho documento, me permito hacer mención desde el punto de vista filosófico, y dice: desde la naturaleza misma de la propia investigación etnográfica, con el método cualitativo y con una línea temática y con una técnica no experimental, realicé las investigaciones para este seminario de investigación educativa, haciendo uso de los principios filosóficos como propuesta, como principio del estudio de una ciencia de este mundo real, sensible, perceptible,
por los sentidos, sujeto a cambio en el ente inteligible, el objeto de la ciencia, sus valores de esta bella y maravillosa realidad natural, para aprovechar la teoría del conocimiento acompañada de la definición del saber o ciencia del conocimiento, de cómo se adquiere, desde luego con una orden o procedimiento sistemático, como lo es la investigación científica y, por lógica, la investigación educativa. Una vez ubicada la parte importante del inicio de esta ponencia, como en toda investigación, hago referencia de una primera pregunta inicial que dice: ¿cuáles son los efectos que se perciben por los docentes, estudiantes y de las comunidades indígenas en la enseñanza de la lengua indígena náhuatl en relación a la formación de los futuros docentes en la Escuela Normal de la Huasteca Potosina? Es bien importante porque desde los años 90, con el surgimiento del movimiento zapatista en el estado de Chiapas y como resultado de las demandas que se enuncian en el primer acuerdo de la RAINSA después del inicio del movimiento zapatista, fue precisamente darle atención a esas comunidades indígenas, aprovechando su propio contexto, su propia lengua, sus propias costumbres, sus propias tradiciones, su propia cultura y, por naturaleza, su propia educación. Por ello, las autoridades echaron un vistazo hacia estos pueblos originarios, hacia estos pueblos indígenas, en donde de manera inmediata se crean los espacios necesarios para poder dar cumplimiento a la demanda social iniciada por los primeros pobladores de esta región de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. En esta temática se crea una primera institución en el territorio mexicano y suele decirse que en América Latina, la primera escuela normal intercultural bilingüe, en donde se empiezan a hacer los estudios basados en los programas de 1993, que fue una de las reformas más completas, una de las reformas más discutidas, y son las que se tienen en pie hasta la fecha. Ha habido acomodos, adaptaciones en el mismo programa. Sin embargo, al crearse esta institución de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina intercultural bilingüe, se vio la necesidad de que, al repasar los programas nuevos de esa institución, o para este caso de la atención de los pueblos indígenas, no se cumplía con el propósito de darle a los pueblos indígenas una educación en su propia lengua. De ahí surge la necesidad, surge la demanda de formar docentes que sepan o que supieran hablar una lengua indígena. En el caso de San Luis Potosí, de las 3 lenguas que existen hasta la fecha, que son el náhuatl, el tenec y el xihui o pame, y de esas 3 lenguas surge la primera en la sede de la Escuela Normal,
se vio con la necesidad de tener maestros bilingües que hablaran una lengua indígena aparte del español para poder interactuar con los alumnos en las diferentes comunidades de los 10 municipios que conforman esta región de la Huasteca Sur. Por lo tanto, fue necesario crear un programa en su propia lengua, como lo que planteo en este trabajo. Me refiero a la lengua indígena náhuatl. Y posteriormente, en el municipio de Ciudad Santos, San Luis Potosí, que es la zona de habla tene, fue necesario crear una subsede de la escuela normal, una extensión de la escuela normal, para que los niños indígenas de esa región pudieran interactuar con los maestros, pero en su propia lengua. De igual manera, la extensión del municipio de Rayón, San Luis Potosí, en donde se habla el Xihui o Pame, para que de esta manera, en esta segunda extensión de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, pudiera ofrecer una educación bilingüe, pero con maestros que supieran hablar tanto el náhuatl, tanto el huasteco o tene, como el Xihui o Pame, para que de esa manera se facilitara la enseñanza de la lectoescritura a los niños indígenas del estado de San Luis Potosí. Regresando a los 10 municipios de Tamazunchale, que es la región Huasteca Sur, de los 10 municipios de habla indígena náhuatl, fue necesario hacer un estudio, y en ese estudio fue donde se buscó la forma de que, aprovechando los distintos pasos, las distintas estructuras de la investigación educativa, para poder salir a hacer un estudio de campo, aprovechando precisamente el nombre de esta ponencia, la pregunta inicial y la justificación, que es precisamente la enseñanza de la lengua indígena náhuatl para los futuros maestros de esta región, y que pudieran ellos interactuar en las diferentes comunidades la lengua náhuatl con los niños, pero en su propia lengua. De acuerdo a la descripción y exposición del planteamiento del problema, se justifica la enseñanza de la lengua indígena náhuatl para los futuros docentes, que les permitan desarrollar actitudes de aprecio y valoración positiva hacia la lengua y cultura náhuatl. Como ya lo mencioné anteriormente, pues era necesario que, de acuerdo a la metodología empleada para este caso, hice uso del método cualitativo, aunque en algunos espacios tuve que hacer uso del método cuantitativo, para que el mismo método cualitativo nos diera el espacio de poder hacer este estudio con la población que anteriormente mencioné, que son comunidades de habla de lengua indígena náhuatl, donde se aplicaron varias entrevistas, donde se aplicaron encuestas para saber qué tanta importancia la población le daba a este estudio que se iniciara en la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, y que la institución pudiera ofertar una licenciatura en el primer semestre donde se pudiera aplicar de forma directa la lengua náhuatl, y así poder interactuar en los semestres siguientes, para que los futuros maestros, al irse a las aulas, pudieran interactuar con los niños desde primero a sexto grado en su propia lengua, para que les entendieran mejor, para que compartir el poco conocimiento de la lengua español o la lengua oficial, y que pudiera
ellos que pudieran comprender los alumnos cuál es la importancia de saber una lengua oficial y de tener y de preservar la lengua indígena de su comunidad. Por eso en esta justificación menciono de que era necesario de que los maestros hablaran su propia lengua indígena, igual que los futuros maestros, para que esta acción se pudiera llevar a cabo en todas las escuelas primarias de la región Huasteca Sur. Uno de los propósitos y de las metas, señalo lo que es el objetivo de investigación para este trabajo: preservar y proporcionar a los estudiantes conocimientos, valores, que les permitan desarrollar actitudes de aprecio y valoración positiva hacia la lengua y cultura náhuatl, que contribuya a su vez a elevar su autoestima y consolide su identidad étnica, local, regional y nacional en un marco de igualdad y respeto acordes con los planteamientos de la educación intercultural de los futuros maestros de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina. Hoy en día, de acuerdo a los autores que nos ilustran sobre la interculturalidad, pues no se habla nada más de una interculturalidad local, regional, nacional, sino también internacional. Hoy con la globalización, bueno, debemos de entender de que la interculturalidad comprende todos los espacios de este mundo cambiante en materia educativa. Y de acuerdo a los planteamientos y los pasos y la estructura de dicho trabajo, llego a la formulación de hipótesis. Dice, el enfoque de mi investigación fue el método cualitativo, pero en forma provisoria en cuanto a la hipótesis del trabajo a supuestos. La enseñanza de la lengua indígena náhuatl como aprecio y valoración de la cultura náhuatl y a elevar su autoestima y consolide su identidad étnica en un marco de igualdad y de respeto. Bueno, pues creo que el objetivo, como se señalaba anteriormente, es enseñar la lengua indígena náhuatl a los futuros maestros para que en su egreso profesional tuvieran las herramientas pertinentes, las herramientas necesarias para poder aplicar una enseñanza por medio de competencias a los alumnos indígenas de las diferentes comunidades de esta región, desde el primero a sexto grado de educación primaria, tal como lo señalan los programas en la reformulación del 2009 y la ubicación de la reforma en el año 2012. Y a partir de entonces se empieza a dar esta parte que la propia DGESPE solicitó para que cada escuela normal, intercultural y bilingüe elaborara sus propios programas de manera local, sin olvidar los patrones de esta reforma que van a ser los planes de estudio, los planes y programas de estudio de la reforma del 2012. Cabe señalar Cabe señalar que en esta segunda parte, que algunos puntos ya señalé anteriormente, en relación a la metodología, el diseño de investigación que más me fue útil para ese trabajo fue el diseño no experimental. Y de ahí el estudio de la población, donde se hizo, de acuerdo a la investigación, varios muestreos, de acuerdo a
a la investigación recogida en dichas comunidades, en donde también se observan las variables. Por ahí en el trabajo que entrego de manera escrita, aparecen las variables, que tanto variables dependientes como variables independientes. Y las técnicas de recolección de datos, ya mencionaba anteriormente que fue lo que es la entrevista y lo que es la encuesta. Las referencias bibliográficas, como se muestran ahí, donde se obtuvieron todos los datos a lo largo del desarrollo de este trabajo, y bueno, son bien importantes los autores y las diferentes obras que nos señalan, y me recuerda, por ejemplo, de López, que nos habla de cómo está estructurado la cuestión fonética del lenguaje en lengua indígena, y bueno, tanto como él y muchos otros nos han dado mucha información al respecto para poder hacer este trabajo. Las conclusiones: hemos aprendido a elaborar programas, hemos aprendido en este equipo de trabajo cómo es la traducción del español hacia la lengua indígena, y desde luego los docentes lo tomaron como algo tan importante y se esmeraron en hacer este trabajo, como también los alumnos que empezaron a recibir esta atención, esta demanda de la lengua indígena. Los resultados fueron del todo satisfactorios. Muchas gracias.